Estás escuchando el podcast de Hispania, un podcast histórico, contado de la forma más moderna posible. Sexenio revolucionario, tema 4. El final del reinado de Isabel II llegó como la conocida como Revolución de la Gloriosa. Esta revolución dio paso a un periodo de gran inestabilidad social y política. A pesar de su escasa duración, pasarán una monarquía parlamentaria, dos formas diferentes de república, dos constituciones, una guerra colonial y dos grandes enfrentamientos civiles. Finalmente, a pesar de las declaraciones de Prim tras el triunfo de la Revolución, los Borbones acaban regresando al trono en 1874, de la mano de Antonio Canova del Castillo. Desde que María Cristina comienza su regencia y a lo largo de todo el reinado de Isabel II, se habían asentado las ideas liberales en España, y estos ideales habían modificado todo el aspecto de la sociedad. Por otro lado, el sistema isabelino había entrado en una gran crisis que afectaba a la economía debido a la crisis europea de 1860, junto a la crisis de subsistencia, a la política debido a la escasa representatividad política y a las continuas represiones como la de la Noche de San Daniel en 1865, junto al enriquecimiento de las clases dirigentes con la bolsa del ferrocarril y, por último, a la sociedad debido al surgimiento del proletariado agrícola e industrial sometido a unas condiciones de vida y trabajo muy duras. Todo esto provoca que, en 1866, en Ostende, Bélgica, se firme el Pacto de Ostende entre progresistas, unionistas y demócratas, en el cual se acuerda el destronamiento de Isabel II y la convocatoria a Cortes Constituyentes por sufragio universal para definir el futuro. El objetivo del pacto era unificar los diversos partidos políticos y acabar con la monarquía borbónica. Fue Prim el que dirigió en todo momento el movimiento liberal. La revolución comenzó el 18 de septiembre de 1868 al grito del almirante Topete «¡Viva España con honra!», y fue apoyada por generales prestigiosos exiliados como Juan Prim y que se unieron a la revolución entrando en España a través de Gibraltar. El sublevamiento siguió de manera sucesiva en diversos lugares del territorio, empezando por Málaga, Almería y Cartagena, donde las juntas revolucionarias tomaron el poder. Barcelona se une al día siguiente, mientras que en Madrid la Junta Revolucionaria tuvo que esperar hasta la partida del Ejército Real hacia Andalucía para luchar en la batalla de Alcolea, la cual provocó que Isabel II abandonara el trono. Tras la victoria, el pueblo salió a la calle a clamar la nueva libertad y se organizaron milicias populares llamadas Voluntarios de la Libertad. Y es que en esta revolución el pueblo tiene un gran protagonismo, principalmente el pueblo urbano. Finalmente, el 7 de octubre, los sublevados Prim, Serrano y Topete entran en Madrid y forman el primer gobierno provisional revolucionario con la huida de Isabel II, rompiendo abruptamente con la monarquía. El nuevo gobierno estaba presidido por Prim y Serrano como regente, quienes convocaron elecciones a Cortes Constituyentes con sufragio universal masculino para mayores de 25 años con 381 diputados a elegir. Las elecciones se celebraron en enero de 1869 y se constituyeron en febrero. La mayoría resultante era de monárquicos, progresistas, unionistas y demócratas, obtenida de la España rural, ya que las ciudades eran republicanas. En este momento había diferentes partidos: carlistas, defensores del catolicismo y monarquía; moderados, fieles a la reina Isabel II; unionistas, defensores de una monarquía con soberanía nacional, con Serrano y Sagasta; y los republicanos, que surgen tras una ruptura de los demócratas y se dividen en federalistas, representados por Prim y quienes pretendían un Estado federal impulsado por el gobierno, y los unitarios, liderados por Castelar, que reclamaban un gobierno unitario, siendo esta una forma más tradicional de gobernar. Las primeras apariciones del republicanismo se dan en Cádiz en diciembre de 1868 y se expanden por Andalucía y algunas zonas de Madrid, Orense y Zaragoza, y fueron reprimidas por Prim y el ejército. Serrano, presidente del Poder Ejecutivo, creó una comisión de 15 miembros liderada por Olózaga, cuyo objetivo era crear un proyecto de constitución. La mayor problemática se encontró en la libertad religiosa, la relación Iglesia-Estado y el tipo de régimen. La Constitución estableció un sistema bicameral y permitía el voto a todos los españoles mayores de edad y con derechos civiles. Esta Constitución fue un modelo democrático y fue aprobada el 6 de junio de 1869. Establecía como sistema de gobierno una monarquía parlamentaria a pesar de que en España no había rey. Todo ello hace que Prim se encargue de buscar un nuevo rey que apoyara los proyectos modernizadores del gobierno. Mientras tanto, se estableció una regencia del general Serrano. La lista de vacantes era amplia y encontramos a Espartero, Prim, Leopold von Hohenzollern, Montpellier, Alfonso de Borbón y Amadeo de Saboya, siendo este último quien accedió al trono, tras el apoyo de Prim y los demócratas y la elección de las Cortes en diciembre de 1870. En los días previos a la llegada de Amadeo de Saboya, Prim, su principal apoyo, fue asesinado, teniendo que enfrentarse a una gran oposición: por un lado, la republicana y gran parte de los sectores populares, y por otro lado, la ultraconservadora carlista, quienes apoyaban a Carlos VII y que terminaron en la Tercera Guerra Carlista de 1872 a 1873 en la zona vasco-navarra y catalana. La idea de restauración borbónica fue desechada desde el principio, ya que durante el reinado de los Borbones en el siglo XIX se había impedido el desarrollo liberal, hecho que se pretendía revertir con Amadeo de Saboya. Sin embargo, Antonio Canova del Castillo, líder de los moderados, empieza a formar el Partido Alfonsino, basado en el modelo inglés, y pretendía el regreso de los Borbones con el hijo de Isabel II.
Cánovas presentó el partido como la única solución, ya que el sistema democrático había traído grandes problemas además de los ya existentes. Con el tiempo fue recibiendo apoyo de los unionistas y sectores progresistas, la Iglesia, que siempre había sido contraria a la democracia, y los principios constitucionales de 1869 y la gran burguesía de los negocios, que buscaban estabilidad política para desarrollar su comercio. Amadeo I reinó poco más de 2 años, en un periodo de continua inestabilidad. Los problemas más destacados son la Tercera Guerra Carlista, el inicio de la Guerra de los 10 Años, Guerra Grande de 1868 a 1878 en Cuba, que, dirigida por la élite criolla, reclamaba sufragio universal, liberación de esclavos y principalmente la independencia de Cuba, ante la cual España intentó solucionar, pero tuvo la oposición de los sectores con intereses económicos en Cuba, y por último la clase obrera, que pretendía un sistema republicano federal. Finalmente, la coalición entre unionistas, demócratas y progresistas se disolvió, dejando al monarca sin apoyo ante la inestabilidad, provocando que el 11 de febrero de 1873 Amadeo I presentara su renuncia al trono. Tras la renuncia, se votó en las Cortes el sistema republicano con una gran mayoría, y que acabó la proclamación en las Cortes de la República Española el 11 de febrero de 1873. El Ministerio de Gobernación se encargó de informar sobre el nuevo sistema, y posteriormente se establecieron sus principales símbolos y banderas. La República surgió en un contexto de crisis el cual no pudo solventar. El principal defensor era el Partido Demócrata Republicano Federal, liderado por Francisco Pi Margall, cuyo partido había surgido tras la separación de los partidos demócratas en 1868. Pretendían realizar pactos en diferentes regiones para formar el sistema de gobierno, además de un Estado laico y que regulase las condiciones laborales. Una de las primeras medidas tras la aprobación de la República fue la abolición del consumo, impuestos que subían el precio a productos de primera necesidad, y la quinta, sistema de reclutamiento de soldados que beneficiaba a los pudientes, ya que pagando una suma de dinero se podía evitar. El primer gobierno lo formó el federalista Estanislao Figueras, que tuvo que afrontar la difícil situación social y económica. Se adoptaron una serie de medidas como la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes, marcadas por una alta abstención. La mayoría fue para los republicanos federalistas, por lo que el nuevo régimen quedó definido como República Federal. Figueras dimitió y se estableció un nuevo gobierno al frente del federalista Pi Margall. El nuevo ejecutivo preparó una nueva constitución a lo largo del año, siendo la Constitución de 1873, que dividía a España en 17 estados federales, entre los que se incluían Cuba y Puerto Rico, a los que se concedía la autonomía. También se vuelve a la esclavitud y se separa a la Iglesia del Estado. No obstante, dicha constitución no llegó a entrar en vigor debido a los numerosos problemas a los que tuvo que enfrentarse la República. Además de lo heredado de su predecesor, tuvo que hacer frente al cantonalismo, que surgió en algunos territorios ante la lentitud de la aplicación del modelo federal. El cantonalismo es un movimiento insurreccional de carácter federalista que dividía el país en cantones de autogobierno. Promovido por la pequeña burguesía, contó con el apoyo del movimiento obrero. Cada uno de los cantones se declaró independiente, redactando sus leyes y aplicando su propia política. Fue especialmente intenso en Andalucía y el Levante. Pi Margall se negó a reprimir el movimiento por la fuerza, lo que acabó provocando su dimisión. El sucesor de Pi Margall fue el federalista moderado Salmerón. Su idea era someter por armas a los localistas y cantonalistas y hacer frente al levantamiento obrero en algunas ciudades. Sin embargo, dimitió por su negativa a firmar condenas a penas de muerte impuestas por la autoridad militar. Llega a la presidencia Castelar, republicano unitario, que dará a la República un giro conservador. Castelar suspendió las sesiones parlamentarias y gobernó de forma autoritaria, suspendiendo derechos constitucionales y concediendo gran poder a los militares. Estas medidas consiguieron unir a los tres presidentes anteriores en una moción de censura contra Castelar. El 3 de enero de 1874, el gobierno era derrotado, pero ante la inminente formación de un nuevo gobierno de izquierda, el general Manuel Pavía da un golpe de Estado invadiendo el hemiciclo, acompañado de la Guardia Civil y disolviendo las Cortes Republicanas. El poder pasó a una coalición de unionistas y progresistas encabezada por el general Serrano, que difundió el Manifiesto de la Nación, disolvió las Cortes y restauró la Constitución de 1869. Consiguió restablecer el orden de manera autoritaria. Sin embargo, y a pesar de conseguir derrotar el cantón de Cartagena, los alfonsinos liderados por Cánovas ya preparaban el regreso del príncipe Alfonso. En diciembre de 1874, Alfonso de Borbón firmaba el Manifiesto de Sanjurjo, en el que deja los puntos básicos para la restauración borbónica. El general Martínez Campos se pronunciaba en segundo a favor de la restauración monárquica borbónica por medio del príncipe Alfonso, que reinaría a partir de 1875 como Alfonso XII, poniendo fin al primer ensayo republicano en la historia de España. El sexenio revolucionario, a pesar de ser un intento de mejorar España, este periodo no consiguió de ninguna manera reducir los problemas, como la gran inestabilidad política en el reinado de Isabel II, e inclusive lo aumentó, ya que ni la monarquía ni la república durante el sexenio fueron capaces de solventar esa inestabilidad tanto política como social.